Una vez más, bienvenidos todos esta mañana a adorar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias a Dios por sus bendiciones. Libro de Hechos, capítulo 13, versículo 36. Vamos a leer la palabra de Dios y luego leemos en Esther capítulo 4 versículo 14. Amén. ¿Han encontrado todos? Dice la palabra de Dios: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, todos, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Amén. Libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Amén. Dice la Escritura: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis todos. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Leamos esa última parte. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Hemos venido este mes hablando acerca de servicio y liderazgo. Amén. Todo este mes hemos venido hablando acerca del servicio y el liderazgo. Amén. Hemos hablado diferentes temas, como Abraham Dios lo llamó, como Dios luego le dijo a Abraham que hicieran un pacto. Amén. Que hicieran un pacto, y Abraham hizo un pacto con Dios, pero luego Dios llevó a Abraham a algo que se llama en Génesis 22 una entrega total, a que ese hombre al que Dios llamó y con el cual hizo un pacto fuera capaz de entregarle a Dios todo lo que él tenía. Y Abraham estuvo dispuesto a entregarle a Dios lo que él más amaba, que era su hijo, su único hijo, a Isaac. Amén. Hermanos, hemos hablado temas sobre las características de los servidores. Hemos hablado temas durante este mes que hay quienes juegan a ganar, pero hay quienes juegan a no perder. Y hacíamos una pregunta: ¿juegas a ganar o juegas a no perder? Hay una gran diferencia allí, porque hay gente que juega a ganar, está decidido a triunfar, a servir a Dios, a avanzar en la vida. Pero aquellos que juegan a no perder son los que se quedan en la zona de confort, en la tranquilidad, en la pasividad. No se van, pero se quedan conformes. Amén. Así que hemos venido hablando de servicio y liderazgo. Esta mañana nos predicaban un bonito tema, hablando precisamente de estimar a Dios, amar a Dios, y la base del servicio es amar a Dios. Quien ame a Dios, hermano, entienda esto: el que ama a Dios podrá servirle, porque no tendrá problema, porque ese amor a Dios trasciende a todo. Cuando el ser humano ama a Dios, no tendrá problema en renunciar a lo que haya que renunciar. Es que no sé si usted recuerda cuando empezamos nuestras relaciones de noviazgo, hermano, uno iba hasta horas caminando para encontrarse con ese ser que uno ama. Uno entregaba lo que fuera, ¿verdad que sí? Uno no sabía cómo llevar un postrecito, una torta, una credencial, un detalle, porque usted, ese amor lo lleva a eso, ¿verdad que sí? A mí mi suegra me decía: hermano William,
¿será que usted me lleva a la finca? Y para ir a la finca como 4 o 5 horas, Humberto, ¿verdad? Por ahí a la finca, pero no era que yo quisiera llevar a la suegra a la finca. No era que me gustara conducir auto, no. Era que quería estar cerca a la persona que amaba, ¿verdad que sí? Hermano y amigo, amar a Dios hará la diferencia. Eso hará que podamos servirle. Amén. Pero esta mañana yo quiero traer un tema y es: cúmplele a tu generación. Amén. Repita conmigo, por favor: cúmplele a tu generación. Dígale a la persona que está a su lado: cúmplele a tu generación. ¿Sí? Dígale a la persona que está a su lado: cúmplele a tu generación. Amén. Hermanos, son miles y miles las personas que han pasado por esta vida. Miles, millones. Las personas que han pasado por esta vida y se ha esperado mucho más de ellos. Dios esperaba más de ellos. Sus familias esperaban más de ellos. Sus amigos esperaban más de ellos. Sus seres cercanos esperaban más de ellos, pero ellos no le cumplieron a la generación en que les tocó. Así que esta mañana yo quiero que entendamos esto, hermano, es: ¿qué estoy haciendo yo frente a la generación que Dios me tiene hoy? No esperes a que la vida pase para pensar qué vas a hacer. No, hay quienes no le sirvieron a su generación y de ellos se esperaba mucho más. Pero la Biblia nos dice que hay quienes le sirvieron a su generación según la voluntad de Dios. Qué bonito eso. Qué bonito eso, hermano, porque a veces hay personas que creen: no, es que yo a mi hijo le voy a dejar casa, le voy a dejar carro, pero esto va más allá. Amén. Para Dios lo más importante no es una casa. Para Dios lo más importante no es un carro. Hermano, el legado que Dios quiere que dejemos a nuestra generación tiene más que ver con Dios y con el reino de los cielos que con las cosas materiales. Amén. Así que vale la pena en esta hora hacernos una pregunta: ¿le estoy sirviendo a mi generación? ¿Le estoy dejando un gran legado a mi generación? Hermano que está aquí, déjeme seguir con esta pregunta: ¿le estoy cumpliendo a Dios? ¿Le estoy cumpliendo a mi familia? ¿Le estoy cumpliendo a mi entorno? Pues déjeme decirle que para responder a esta pregunta necesitamos mirar algunos aspectos. Y esta semana decíamos: no podremos servir a Dios y entregarnos totalmente a Él si no lo conocemos. Así que el jueves hablábamos de conocer a Dios. La gente se pregunta: pero ustedes, ¿por qué son como son? Porque conocemos a Dios. ¿Por qué sirven de esa manera? Porque conocemos a Dios. ¿Y ustedes por qué adoran a Dios así? Porque conocemos a Dios. Porque lo hemos sentido en nuestra vida. No nos lo contaron, lo hemos vivido. A mí me dicen: hay culto, y yo no tengo problema para ir al culto. Y hay que adorar a Dios, y para mí es un deleite venir aquí y estar en la presencia de Dios. Pero es que eso es a partir de que le conozco. Amén. Diga gloria a Dios. No es que nos lo han contado, lo hemos vivido. Aquí conmigo hay muchas personas a las que Dios les ha sanado. Ha hecho milagros en nuestra vida. Y ese conocer cómo Dios obra, cómo Dios trabaja, hace que yo no tenga problema en servirle. Amén. Así que para servirle a mi generación, tengo que conocer a Dios. Hay que conocer a Dios. Amén. Pero hay que conocer que ese Dios, hermano, que está aquí esta mañana y amigo, Dios no trabaja en vano. Albert Einstein dijo: Dios no juega a los dados.
Eso quiere decir que Dios no es al azar, no. Cada paso que Dios da tiene un propósito. Si Dios lo tiene a usted aquí esta mañana, es porque Dios sabe por qué lo llamó. Dios sabe por qué lo trajo. Hermano y amigo que está aquí, para usted puede ser casualidad que esté aquí, para Dios no. Dios sabía que hoy 25 de febrero del año 2026, por alguna razón de la vida, usted iba a estar aquí. Porque vino de vacaciones, porque vino a una vuelta a Aruba, porque consiguió trabajo, cualquiera sea, para usted y para mí puede ser una casualidad de la vida, pero en el Dios que tiene propósito no hay casualidades. En el Dios que lo sabe todo, que conoce el final desde el principio, en Él no hay casualidad. Amén. En Él hay propósito. Digan amén. Así que, hermano, Dios no trabaja en vano. Dios tiene propósitos. Dios a los que llama los capacita y les da dones y les da talentos. Y Dios lo que da no lo da sin sentido. Se lo entrega a personas que pueden hacer algo con esos dones y esos talentos. Amén. Pero déjeme decirle algo. Hay quienes los esconden. Hay quienes lo que Dios les ha dado hacen como aquel siervo inútil, que habiéndole Dios dado talentos y dones, en vez de haber servido en su tiempo y en su generación conforme a la voluntad de Dios, prefirió no servir, prefirió no cumplir la misión y el propósito con el cual Dios se los había entregado. Amén. Hermanos, desde que Dios nos creó, Dios tiene un plan con cada uno. Desde que Dios creó al hombre, le entregó funciones. Es más, la Biblia dice en Génesis, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Por algo Dios nos creó a su imagen. Amén. Por algo Dios nos creó. Eso ya nos deja una reflexión. Por algo Dios nos creó a su imagen. Amén. Y luego Dios le entregó al hombre la función de gobernar todo lo que había. Así que Dios ya estaba diciéndole, yo tengo un plan contigo. Te he creado a mi imagen. Pero además de eso te entrego funciones. Así que, hermano, el hombre, aquel hombre o mujer que no le sirva a su generación, permítame decirle, es porque no quiere hacerlo, pero Dios lo espera de nosotros. Amén. En el Nuevo Testamento, el Señor le dijo a su iglesia, a todos los que caminaban con Él, cuando los llamó, les dijo allá en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, vosotros sois ¿qué? Repítalo duro, hermano. Vosotros sois la sal de la tierra. Eso no lo dice el pastor. Usted, que Dios le ha revelado su nombre, Dios dijo, usted es la sal de la tierra. Hermano y amigo que está aquí, pero no se queda ahí. Luego dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la sal tiene un propósito, y es que la sal da sabor, la sal preserva, la sal cuida. Pero si la sal ya no sirve para eso, no sirve para nada, la tiraban a las calles. En el tiempo antiguo la sal era una de las grandes economías de los países, y con la sal negociaban los países. Pero cuando la sal perdía su valor, la regaban, ya no tiene valor, no tiene sentido, la tiraban a las calles. Hermano, ¿sabe qué dijo el Señor? Ustedes, los que caminan conmigo, los que han entendido mi nombre, a los que he llamado, ustedes son la sal de la tierra.
Amén. Ustedes son la sal de la tierra. Eso quiere decir que cada cristiano debe entender que es Dios quien espera que usted sea sal para el mundo, que usted le enseñe al mundo a amar a Dios, que la gente cuando se acerque a ti puedan conocer de Dios por ti. Amén. ¿Sabe cuánta gente camina en el mundo sabiendo que hay Dios, pero viven como si no existiera? En sus planes está todo, menos su relación con Dios. ¿Sabe cuánta gente allá afuera? Sus planes para este año pensaron en el negocio, en el trabajo, en la casa, en el carro, en el cunucu, en la finca, en los viajes, en los paseos, pero en su agenda no decía Dios. En sus planes, en su agenda, en su calendario no dice: mi relación con Dios este año va a crecer. Pues ahí es cuando Dios dice: sírvele a tu generación. Por donde vayas, dile a la gente que hay un Dios y que ese Dios es el dueño del universo, y que ese Dios, aunque el mundo lo quiera sacar del escenario, no podemos sacar a Dios. Dile a la gente que metan a Dios en su calendario. Hermano Johnny, hermana Daniela, hicieron bien en decidirse que no quedara ya en la historia. Ellos llevan más de 10 años, creo yo, viniendo con nosotros a los cultos. Pero bien hicieron en tomar una decisión. Este año le entregamos la vida a Dios. No es la casa lo más importante, no es el carro lo más importante. Lo más importante es mi relación con Dios. Pero hay gente que no lo sabe. Y los que somos la sal de la tierra debemos contárselos y dejarles saber al mundo que hay un Dios, y que tarde que temprano el ser humano estará delante de ese Dios, tarde que temprano. Hermano y amigo, el ser humano puede hacer lo que desee en la vida, ir donde quiera, comportarse como quiera, ser bueno, ser malo, ser perverso, haga lo que quiera. Pero una cosa es seguro: al final del camino estará delante de Dios. Al fin del camino se parará el ser humano ante Dios. Entonces Dios dijo: ustedes son la sal de la tierra. Pero luego vuelve el Señor y nos dice, versículo siguiente: ¿ustedes son qué? Dígalo fuerte. Ustedes son la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, la luz es para eso, mire, para alumbrar. Hermano Wilber, me apaga la luz ahí un momentico, al otro lado. ¿Notan la diferencia sin luz? Si usted y yo no entendemos nuestro lugar en esta sociedad, el mundo andará en tinieblas. El mundo andará en caos. Alguien dijo, escuche estas palabras. Un hombre dijo: no me preocupa la maldad de los malos. Ese hombre dijo: no me preocupa la perversidad de los malos, pues ellos son malos. Me preocupa la pasividad de los buenos, porque se callan y no traen el mensaje y la reflexión que puede cambiar el mundo. Hermano querido, el malo es malo, pero ¿dónde están los que conocemos a Dios y a los que Dios nos dice: sírvele a tu generación? Deja un legado en el mundo en el que te tocó vivir. Déjale un legado a tu familia, déjale un legado a tus hijos, deja un legado en la iglesia. Hermano querido, que cuando nos vayamos de aquí, o cuando termine nuestra vida en este mundo, ¿por qué no van a recordar? ¿Sabe que vale la pena preguntarnos, cuando yo me vaya de aquí, cuando termine mi carrera aquí, cuando yo me muera, ¿por qué me van a recordar? Y alguna vez decíamos, titulamos un mensaje así: ¿por qué te van a recordar? Qué bueno pensar, ¿por qué me van a recordar? ¿Por qué me van a recordar el día que me vaya de este mundo?
Si te tienes que ir de Aruba, ¿por qué te vamos a recordar en Aruba? El día que yo tenga que partir de Aruba, yo quiero dejar un legado. Yo quiero dejar un legado conforme a la voluntad de Dios. Hermano y amigo, a la generación donde estemos, sirvámosle. Pero sirvámosle como David. David le sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Están aquí conmigo? Dios espera que le sirvas a tu generación con los dones, con los talentos que te ha entregado. Pero hermano querido, escúcheme esto. Sin embargo, aunque Dios lo espera y aunque Dios nos ha entregado dones y talentos, hay gente que a toda hora tiene excusas. Y la Biblia, a Dios que nadie le sale adelante, a Dios que nadie le sale adelante, entonces un hombre le salió con excusas. Dios llamó a Moisés allá en Éxodo capítulo 3 y él empezó con una serie de excusas. Hermano, la vida de Moisés frente al llamado de Dios es un ejemplo de que Dios no acepta excusas. ¿Y se acuerdan de nuestro hermano Jan? Excuse y más excuse. Siempre, y me gustaba oírlo predicar ese mensaje. Y trazó una serie y en la emisora lo predicaba y yo le ponía cuidado. Y él decía, excusas y más excusas. Pues el Señor a todos los que le han puesto excusas para servir, les ha derrumbado las excusas. Y Moisés es un vivo ejemplo de ello. Dios lo llamó, le dijo que él lo había llamado para cumplir una misión, para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, de 430 años de esclavitud. Pero en el versículo 11 del capítulo 3 de Éxodo, él presentó la primera excusa. Así que Moisés le dijo a Dios, entonces Moisés respondió a Dios, Señor, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Así que Moisés es el ejemplo de un hombre que lucha con su identidad. Luchaba con su identidad. Él decía, Señor, ¿quién soy yo? Yo no soy mucho. Yo no soy grande, yo no soy el mejor, Señor. Yo no soy el más capacitado. Pero es que estaba hablando, le estaba colocando una excusa al Dios del cielo, al que puede capacitar, al que puede dotar, al que da talentos, al que da dones. Hermano querido, Dios no quiere excusas. Dios quiere que le sirvas a tu generación. Amén. La excusa número 2 se la presentó en el versículo 3:13. Dijo Moisés a Dios, Señor, ya le había presentado la primera con la identidad, ¿verdad? Ahora dijo Moisés a Dios, Señor, ok, y yo voy donde Faraón y voy donde los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder yo? Así que Moisés estaba asustado y Dios lo estaba enviando y él preocupado por lo que iba a pasar delante. Dios le dijo, descuida, ese no es tu problema. Yo soy el que te voy a ayudar. Yo soy el que te voy a respaldar. Amén. Hermano, Dios quiere personas que venzan sus miedos, sus obstáculos, pero que le sirvamos a la generación en que vivimos. Amén. La excusa número 3, vuelve Moisés en el capítulo 4, versículo 1 y le dice a Dios, Señor, otra vez Moisés diciéndole a Dios, Señor, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque ellos dirán, no te ha aparecido Jehová. Amén. Hermano querido, Dios
le estaba diciendo otra vez a Moisés, no me pongas excusas, no me pongas peros, sírvele a tu tiempo y sírvele a tu generación. Hermano que está aquí, no hay excusas para no servir a Dios, no hay excusas para no dejar un legado en nuestra familia, no hay excusas para no enseñar a la gente que vive alrededor de nosotros acerca de Dios. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, tenemos una iglesia, hemos aprendido, nos enseñan, nos instruyen, nos guían, nos capacitan, nos dan la mano. Hermano querido, hoy las excusas, igual que en el tiempo de Moisés, van a ser descartadas por Dios. Dios te va a decir, pudiste servir y no lo hiciste. Entregaste tu cargo, te saliste. De hecho, esa actitud de salirse uno es un acto un tanto fuerte. Es un acto fuerte. Pero hermano, a veces se me olvida quién es Dios. Y sea este un momento y una oportunidad para nosotros renovar esa visión y ese llamado. Definir qué tanto amamos a Dios, porque vamos a servir a Dios dependiendo qué tanto estimamos a Dios. Amén. Moisés vino con la excusa número 4 y le dijo al Señor en el versículo 10 del capítulo 4, vuelve Moisés otra vez. Y le dice al Señor, Señor, me acordé de otra. Porque el que pone excusas cuando pone las fuertes y no le funcionan, se viene con la otra, busca de dónde echar mano. Y Moisés se acordó de lo que debió haber dicho al principio, Señor, es que yo no sé ni hablar. Señor, es que a mí se me pega el arranque. Señor, yo soy tartamudo, Señor, pero Dios, que nadie le sale adelante, hermano. Dios, que lo conoce todo, le contestó y le dijo, cuando él le dijo, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y soy torpe de lengua. Pero Dios le respondió en el versículo 11 y siguiente, Dios le respondió a Moisés y le dijo, y Jehová le respondió, hey Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Hermano, el Señor le dijo a Moisés, tampoco se vale tu excusa. Te llamé y me sirves. Amén. Digamos gloria a Dios. Cuando no le funcionó ninguna, vino con la quinta. Señor, ¿y qué tal si envías a otro? Éxodo 4:13. Entonces Moisés le dijo a Dios, Señor, y él dijo, ay Señor, después de las 4 que te he contado, yo te aconsejo, Dios, que envíes a otro. Y la Biblia dice que a Dios nadie le aconseja, que a Dios nadie le instruye. Y Dios le respondió a Moisés, Moisés, eres tú el que va a ir. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Moisés le dijo, Señor, ¿qué tal si envías a otro? Pero el Señor se enojó contra Moisés. Apunte eso, se enojó. Las excusas hacen enojar a Dios. Por eso, hermano y amigo, el día que el mundo esté frente a Dios, no tiene excusa. Nadie dirá, es que no me hablaron. Hermano, mire, hay gente que ha renunciado a su país, a su tierra, a su familia, a sus comodidades. Allá vivían bien, pero han ido a predicar el evangelio a montañas, a monte, a lugares lejanos, y no les preocupa el precio que haya que pagar con tal de llevarle a la gente el mensaje de Jesucristo. Nadie tendrá excusas un día delante de Dios. Nadie. No las hay. Señor, es que yo no sé hablar, yo te ayudo a hablar. Señor, es que yo soy pequeño, yo te voy a respaldar. Y si me preguntan de parte de quién voy, diles que vas de parte mía. Pero no me pongas excusas. Moisés, no me pongas excusas.
Yo quiero preguntarle a usted esta mañana, ¿cuál es su excusa? Hermano y amigo, ¿qué excusa le tienes a Dios para no seguirle? ¿Qué excusa le vas a decir un día cuando estés delante de Dios? ¿Por qué no caminaste con Él? Amigo, ¿qué excusa le va a dar el mundo al Dios que vino a resolver el problema del pecado a la cruz del Calvario? ¿Qué excusa le va a presentar el mundo a Dios? Pero también déjeme decirle, hermanos bautizados en el nombre de Jesús, ¿qué excusa le vamos a poner a Dios? El trabajo, Dios va a decir, la vida, es que el comité, es que el hermano, la hermana, el pastor. Hermano, no hay excusa. Sírvele a tu generación. Amigo, decídete a caminar con Dios. Sírvele a tu generación. Amén. Así que, hermano, la Biblia nos deja saber que David le sirvió a su generación. Y déjeme decírselo. David vivió alrededor del año 1000 antes de Cristo, más o menos 3000 años atrás de nosotros. 3000 años antes de nosotros, David vivió y vivió en Israel. Y el pueblo de Israel estaba en unas crisis tremendas. Parece que el mundo no cambia, es el mismo repetir de los ciclos. En ese entonces habían unos problemas grandes, hoy también los tenemos, pero allá en ese tiempo en Israel necesitaban unidad, necesitaban dirección, necesitaban liderazgo. El pueblo se estaba desviando de su fe, habían perdido la confianza en Dios, pero se levantó un hombre que le sirvió a Dios y a su generación en el momento en que se le necesitó. Hermano querido, Dios te está necesitando para que le sirvas, para que apoyes la obra, para que hagas algo por su obra en Aruba. Amén. Pero hazlo bajo la dirección de Dios, porque también hay gente que dice, hermano, pero lo hacen de la manera en que Dios nos los manda, lo hacen mal. Y en Dios hay un orden. En Dios hay un orden. En Dios hay unas directrices que hay que seguir. Así que cuando la Biblia dice David sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios, es que lo hizo como Dios quería que lo hiciera, no como a él le pareció. Así que, hermano, David le sirvió a Dios como rey, gobernó con justicia en el tiempo en que le tocó gobernar, gobernó como líder en el campo militar, como líder en las batallas, defendió a la nación de sus enemigos. David sirvió a Dios en el tiempo en que le tocó servir como un adorador. Hermanos, que Dios les permite cantar y tocar instrumentos y adorar a Dios. Sírvanle a Dios en la generación que les toca. Así que David le sirvió a Dios como adorador en el tiempo en que le tocó. Como servidor, la Biblia dice que le sirvió a Dios. Y Dios dijo, David es el hombre conforme a mi corazón. Qué bueno que Dios pueda decir de nosotros, me gusta cómo me sirve el hermano, me gusta cómo me sirve la hermana, me gusta cómo fulano, tal persona me sirve, se dedica, se entrega, lo hace con amor, me demuestra que me ama, me pone a mí por delante, le da testimonio a otros de quién soy yo, tiene carácter firme, tiene carácter definido para mi evangelio, defiende la fe, cuida la iglesia, ama la iglesia, apoya la obra de Dios. Hermano querido, ese fue David. Ese fue David. Cuando sus hermanos estaban de fiesta y de banquete esperando al profeta Samuel, David estaba cuidando las ovejas. Y David no se enojó y dijo, hermano, tráigame un ejemplo a hoy. ¿Qué había podido decir David si hubiera estado en este tiempo? Porque David había podido decir en ese tiempo, no, a mí no me pusieron en el cargo tal.
¿Cómo que llegó Samuel y todo el mundo allá y yo aquí soy el que limpia ovejas y cuida ovejas y cuida y recoge el pasto y limpia todo lo sucio que hay de estas ovejas? Y él había podido presentar excusas. Y todo el mundo sentado en la mesa, bañado, organizado. Alguien van a nombrar de rey hoy en esta casa. Y a él ni lo invitaron, ni lo llamaron. Hey David, hay banquete en tu casa, viene el profeta y viene a cumplir una misión. Y a David no le dijeron, mijo, amarre esas ovejas y véngase rápido. Si esos nos lo hacen hoy en nuestro tiempo, ¿qué dirían algunos hermanos hoy? Ah, sí. Ah, sí, a mí no me invitaron. Ah, se fueron de comida y yo no. Ay. Ah, con que sí, mi papá y mi mamá. Ay, déjelo si verá. El pastor, ay, espere que lo vea. A mí me sacan de esa directiva, me hace favor. De aquí en adelante ya no soy David de esta familia. No. ¿Sabe qué siguió haciendo? Siguió adorando a Dios. Allá donde estaba y los hermanos comiendo, y él siguió adorando a Dios y tocando el arpa y glorificando a Dios allá en la soledad de una montaña, y siguió cumpliendo su labor y cuidando las ovejas y velando por el rebaño. Cuidó lo que tenía que hacer, y el Dios del cielo que lo vio le dijo al profeta Samuel: hermano, el Dios del cielo que lo ve todo. Se lo repito, todo. Es más, no hemos hecho algo y Dios ya sabe lo que vamos a hacer. No hemos pensado y Dios conoce la intención de nuestro corazón. Así que Dios, que lo conoce todo, le dijo al profeta Samuel, lo mandó a llamar y le dijo: cuando pasaron todos los hermanos y ninguno fue elegido, el Señor le dijo a Samuel: es que falta uno por allá. Pregunte por uno que falta. Y Samuel preguntó y dijo: estos son todos tus hijos, Isaí. Isaí dijo: me falta uno, pero ni lo quería invitar. Es el muchachito de la casa, es el que hace los mandados, es el que todos le dan en la cabeza, es el que todos lo ponen a cargar la ropa, todos hacen desorden y él es el que le toca cuadrar las cosas de los demás. Entonces Samuel dijo: pues le quiero decir algo, traigan ese muchacho, que nos vamos a quedar de pie hasta que ese muchacho venga, porque ese muchacho, si es el único que falta, es al que Dios escogió para ser el rey de Israel. Qué bueno entender que tenemos un lugar en el tiempo en el que vivimos. Hermanos, líderes, presidentes, líderes de diferentes ministerios, qué bueno que entiendas que tienes una labor en este tiempo en el que vivimos. Amén. David sirvió a Dios como hombre que marcó el futuro. David sirvió a Dios como el hombre al cual Dios lo escogió para que de su descendencia naciera o viniera el Mesías. Gloria al nombre de Jesús. Pero leímos otro pasaje en la Biblia también. ¿Recuerdan cuál fue? Esther. Esther capítulo 4. La Biblia dice de Esther, versículo 14. La Biblia dice de Esther 14 del libro de Esther, que Esther fue llamada para que estuviera en el palacio del rey. Esther fue llamada para que estuviera en el palacio del rey. Y ella creyó que, ella dijo: no, es que yo soy la más linda. Me llamaron acá por bonita. Me llamaron acá por... No. A veces uno se cree esas historias. Uno se cree que es uno. Pero no, es Dios detrás de las situaciones. Así que Dios, el rey, la vio y mandó a que trajeran esa muchacha. Y ella dijo: bueno. Pero Israel estaba viviendo en una crisis similar a la del tiempo de David.
Ella estaba en el imperio persa, vivió durante el imperio persa. ¿Saben cuál es el imperio persa? Irán. El país de Irán hoy era el imperio persa. Ella vivió en el siglo V antes de Cristo en el imperio persa, cuando los judíos estaban en el exilio. No tenían rey, no tenían un ejército, no tenían un poder político, estaban dispersos, abusaban de ellos, eran vulnerables. Pero Esther la llevaron a la casa del rey. Todo mundo afuera sufría, lloraba, pasaba hambre, pasaba necesidad, y Esther en la casa del rey. Así que en un momento le tocó su tío la puerta y le dijo: Esther, Esther. Y su tío le dijo: ¿tú crees que por qué estás en el palacio? ¿Tú crees que por qué te llevaron a ese palacio? Cuando todos sufrimos y abusan de nosotros y nos quieren matar y nos quieren destruir, ¿por qué tú estás en el palacio del rey? Entonces Mardoqueo le dijo: mira, Esther, te voy a decir algo, tendrás que hablar con el rey. Y había una costumbre en ese tiempo, y era que ninguna de las mujeres del rey podía cruzar el patio que dividía el lugar donde ellas vivían al palacio del rey, si el rey no la mandaba llamar. Y si una mujer cruzaba ese patio y el rey no le decía: déjenla que sigan, la mataban. Así que cuando Mardoqueo le dijo, la primera excusa que ella le dijo a Mardoqueo, tenía razón. Le dijo: Mardoqueo, pero si yo cruzo el patio para hablar con el rey y el rey no me mira y dice que me dejen pasar y me hace la seña que me dejen pasar donde él, Mardoqueo, tío, oiga tío, usted es que no me quiere, me van a matar. Pero ¿sabe algo? El Mardoqueo le contestó: mira, Esther, si tú callas, te voy a decir una cosa. Absolutamente en este tiempo, mira, escúchame, Esther, si tú te callas y tú no cumples la misión y no le sirves a tu generación y a tu gente en este momento, te aseguro algo: respiro y ¿qué? Y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, de alguna parte. Hermanos, si yo no vengo a Aruba, Dios manda a otro. Y quizás mejor que yo. Tenga la seguridad. ¿Usted cree que Dios se queda corto? ¿Usted cree que a Dios le sale a alguien, le queda algo grande? No, hermano, Dios tiene resuelto. Si usted rechaza la oportunidad, Dios traerá otro, Dios pondrá otro, Dios llamará a otro. Mardoqueo le dijo a Esther: Esther, si tú no oyes el llamado de Dios, ¿y para qué Dios te puso aquí en el palacio? Te aseguro algo, Esther, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. No te vas a salvar. No se te olvide que eres judía. No se te olvide que hay sangre judía en tus venas. Y tu casa, la casa de tu familia y de tu padre va a perecer. Pero luego él le dice: y ahora te quiero decir algo, Esther. Y si no eres reina por bonita, y si no eres reina porque tú quisiste, y si no eres reina por otra cosa, sino que el Dios del cielo te metió en el palacio para esta hora, para que cumplas una misión y para que cumplas un propósito y para que cumplas la necesidad que tiene el pueblo. Hermano, cuando Esther oyó eso, Esther se salió al patio del rey. El rey la mandó a llamar. Ella siguió, habló con el rey, y Esther liberó al pueblo de Israel de la muerte que le tenían trazada. Dios te tiene para que libre a tu familia, a tu hogar, a tus hijos, a Aruba, a la iglesia, de algo difícil. Dele la gloria a Dios. Tú puedes guardar silencio y
y proteger tu comodidad. Tú puedes no caminar con Dios porque dices que si me entrego al evangelio tengo que dejar aquí la cervecita, el whisky, el brandy. ¿Qué dirán mis amigos? Bueno, tú eras y te quedas en la comodidad. Esther tenía dos opciones: o se quedaba en el palacio del rey, no corría el riesgo, o se arriesgaba y podía perder su vida. Pero ella entendió que para esa hora Dios la había llamado. Hermano y amigo, tú puedes creer que es el pastor. Tú puedes creer que estás aquí porque te tocó venir a Aruba, pero no es el pastor, no es la casualidad de la vida. Es que detrás de lo que te está ocurriendo en la vida está Dios. Está el Dios del cielo. Y Mardoqueo le recordó una verdad eterna a Esther. La verdad eterna que le recordó fue: hey Esther, tu posición no es una casualidad, es un propósito. Hermano que está aquí, servidores, donde estamos no es una casualidad, es un plan de Dios. Es un propósito de Dios. Músicos, cantantes, líderes, servidores, personas a las que Dios bendice. Hay un propósito detrás de esas bendiciones. ¿Usted cree que es casualidad que cuando empezamos a construir este templo, perdone lo que voy a decir, un hermano un día me dijo: pastor, es que en la iglesia el más rico lo motila la señora? Para decirme con eso que no había cómo. Pero el Dios del cielo, que es el dueño de todo, para cuando empezamos a construir, Dios empezó a bendecir la gente con contratos, con proyectos, con bendiciones, con prosperidad. Les abrió puertas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios nadie lo agarra corto. Y hoy yo miro a los que apoyaron y dieron, y ya uno no los conoce. Dios los ha bendecido. Pero cuántas veces quizás el enemigo les dijo al oído: no escuches, no te sumes a esos proyectos. Un día más, es que otro no va, vas a ir tú otra vez. A veces uno le cree eso al enemigo. Llevas tantos años en esa cartelera apoyando. Y mira la obra va creciendo. ¿Tú crees que no? Dios está cumpliendo su propósito. Así que Dios le dijo a Mardoqueo, le dijo a Esther: y si para esta hora has llegado. Hermano, qué lindo uno colocarse en las manos de Dios. Hermano, qué lindo uno rendir su vida a Dios. Qué lindo que cuando Dios pregunte: ¿me amas?, tú no le digas yo te amo, tú se lo demuestres. Todo el mundo dice yo amo a Dios, pero no obedecen. Qué bueno que la iglesia del Señor no solo le diga a Dios: Señor, tú sabes que te amo, que se lo demuestres cuando trabajas, cuando sirves, cuando vives. Hermano, Dios te colocó y te trajo a la iglesia y te ha dado un ministerio, una capacidad con los niños, con los jóvenes, con las damas, con los caballeros, con la repa, en cualquier área, con los equipos, con las cámaras, las redes, los instrumentos. Hermano, ¿sabe para qué? Para que cumplas un propósito. Amén. ¿Sabes para qué hora has llegado? Esther no buscó el trono, fue Dios el que la llevó allá. Amigo, tú no has buscado a Dios, Dios te está buscando. ¿Tú crees que llegaste aquí otra vez por casualidad? Dios se cruzó en el camino y dijo: te espero en Aruba. Te espero en Aruba, nos vamos a ver. Servidores del Señor, ¿usted cree que lo que está sucediendo en esta iglesia y en el Caribe es una casualidad? No, es que Dios tiene un plan, y en ese plan te metió a ti y me metió a mí, y quiere que tú y yo le sirvamos para este tiempo. Puede que mañana no estemos, pero hoy sirvámosle. Hoy hagamos nuestro trabajo. David no buscó el palacio, pero Dios lo metió en el palacio.
Moisés no buscó ser el líder de Israel, pero Dios lo llamó y le dijo, tú eres el líder de Israel. Hay cosas que tú y yo no buscamos, pero aquí estamos. Pero si aquí estás, si Dios te llamó y te tiene aquí, escucha la voz de Dios, escucha el llamado de Dios, escucha a Dios hablándote, escucha a Dios diciéndote, ponme atención, escucha que es contigo. Hey, yo te llamé, yo te traje, yo te escogí. No pongan más excusas. Hermanos, quiero terminar diciéndoles, y luego hablaremos de ello. Hubo un tiempo en Israel que todo era desorden. Y Dios llamó a unos hombres llamados los jueces. Y la historia, cuando llegue al libro de los jueces, préstele atención. Porque cada uno de esos hombres en su tiempo sirvió acorde a la necesidad que se tenía. Cada uno en su tiempo, en el tiempo que le tocó gobernar, cumplió la misión y trajo paz a Israel. Hermano, lo que tú haces tiene un gran significado, aunque tú no lo descubras, aunque tú no lo veas. Tu servicio, como el de los jueces de Israel, trajo paz. Tu servicio en la iglesia está trayendo paz a mucha gente. Aquí hay gente que viene y dice, pastor, esa iglesia es diferente. Aquí hay gente que viene y dice, pastor, yo sentí algo tan glorioso el día que fui a ese culto. Yo sentí una presencia de Dios tan extraordinaria. Yo sentí que algo me recorría, pastor. Yo sentía ganas de llorar. Yo sentía ganas de pasar al altar. Pastor, ese día algo pasó en mi vida, el día que cantaron, el día que oraron, el día que pusieron sus manos sobre mí. Yo sentí que algo salió de mí. Puede que Dios no te lo cuente, pero lo que está sucediendo con tu vida está marcando la historia de una sociedad, de familias, de niños. Tu servicio está cambiando a niños, está cambiando familias, está cambiando a hombres, está cambiando a mujeres, está dejando un legado. No, quizás no nos lo digan todo, pero sí estamos dejando un legado. Sírvele a tu generación, sírvele a Dios en el tiempo en que te tocó servir y marca una historia, hermano. No digan de ti, pasó por aquí, ni nos acordamos. ¿Te acuerdas de fulano? No, ¿quién era? ¿Qué así? No me acuerdo. Pero que cuando digan tu nombre, diga el hermano, la hermana. Impactó, me dejó un legado. Me enseñó, me gustaba oírle, me gustaba su porte, su carácter, su firmeza, su actitud, su disposición, su fidelidad a Dios, su manera de obedecer, hermano querido. Y que un día, cuando estemos frente a Dios en el cielo, a la hora de rendir cuentas, Dios pueda decir de ti y de mí: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios te va a decir un día: hey, te llevé a Aruba y tú ibas con otros planes, pero fuiste fiel a pesar de tus planes, a pesar de tus deseos, a pesar de tus sueños. Entra en el gozo de tu Señor. Cúmplele a tu generación, cúmplele a tu tiempo, cúmplele a tu familia, cúmplele a los tuyos. Cúmplele a la iglesia. Cúmplele a la generación donde Dios te puso. Lo material será secundario. Hermano y amigo, lo material es secundario. La casa te la regala Dios. La casa te la regala Dios. Dios provee. Dios provee. Así es Dios. Así es Dios. Hermano, Dios, hay cosas. Yo necesitaba esta semana pagar algo en Colombia y hasta le pedí el favor a uno de los de la familia que vino. Pero Dios lo sorprende a uno. Me escribió alguien que yo fui pastor de él hace 25 años.
Y me dijo, pastor, mándeme su cuenta, que Dios me dio una bendición y me acordé de usted. Y me puso 2 millones en la cuenta en Colombia. Yo dije, ay, Dios, necesitaba 2 millones. ¿Usted cree que Dios se olvida? Dios no se olvida. ¿Usted cree que a Dios le sale a alguien? No, hermano. 25 años hace que administré ese hermano en la primera iglesia que administré. Coloque a Dios primero. Dele a Dios el lugar que es de Dios, que Dios hará el resto. Dios proveerá, Dios bendecirá, pero hónrelo. Él ya nos dijo un día, mío es el cielo, mía es la tierra, mío es el oro y mía es la plata. Hermano, levante su mirada y ubíquese en el lugar que Dios lo tiene y dígale, Señor, heme aquí, cuenta conmigo, Dios, que cuento de dejar a un lado lo que tú me has dado. Cuenta conmigo, Dios.